Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, seguimos estando en el Brasil colonial con esta presencia de judíos de origen holandés, de Ámsterdam, y entre ellos algunas figuras destacadas de las que nos vas a hablar hoy, ¿no? Sí, así es. Continuando con este periodo de la colonia holandesa sobre Recife, tenemos a dos personajes en específico. Eh, Uno de ellos es Baltasar da Fonseca y otro es Abraham Cohen. Eh, Sobre Abraham Cohen, conocido también como Abraham Cohen do Brasil, hijo de Mordecai Cohen, nació en el Oriente. No se conoce su fecha de nacimiento. Sin embargo, se puede precisar el año en que llegó a Pernambuco. Tampoco se puede precisar en qué año llegó a Pernambuco, pero sí existen documentos en los que se registra su nombre a partir de mayo de 1642 en esa localidad. Dedicado a las actividades comerciales, muy pronto se transformó en uno de los judíos más acaudalados e influyentes del Brasil colonial. En 1648 aparece su firma en hebreo en las Askamot de la congregación Sur Israel, junto a la del Jajam Isaac Aboab y a la de otro judío oriental, Ishaq al-Fagin, las únicas tres personas que firman en este idioma. El 5 de octubre de 1649, al gobierno holandés de Recife llega una proposición de parte de Abraham Cohen, burgués, aquí residente, quien con el debido respeto, expresa que a él le parece conveniente que venga a ser realizado cierto negocio con los pobladores del interior de este país, el cual no perjudica al Estado y traería una gran ventaja para la noble compañía de las Indias Occidentales y para los comerciantes particulares, tratándose de lo siguiente: comercializar con estos pobladores todo tipo de mercancía o mercadería que acá no se necesite o que no se venda, canjeándola por azúcar de todo tipo, lo que significaría obtener una suma significativa de dinero, transacción comercial que podría ser realizada en nombre de la compañía o en forma particular. Luego, las autoridades holandesas de Recife no creyeron oportuno aceptar la proposición de Abraham Cohen por considerar que ya podría dar motivo de extrañeza en Holanda, ya que allí se sabe que el enemigo está en extrema necesidad de ciertas mercaderías y esta sería mitigada por nosotros sin beneficio para la compañía. Todavía en 1652 cree Abraham Cohen en una posible victoria de las tropas holandesas sobre los insurrectos luso-brasileros. Así, ofrece el 11 de abril de este año abastecer al gobierno holandés en caso de que recuperase el dominio del interior del país ocupado por los insurrectos, de unos 500 a 600 mil libras de palo de Brasil, de ganado vacuno, caballos salvajes y en el plazo de un año de gran cantidad de harina y de habas. En 1653, Cohen contrajo matrimonio en Pernambuco con Rebecca Palache. De sus 5 hijos, el mayor, Mordecai, se casó con una holandesa cristiana, se convirtió a esa religión y tomó como nombre el de Francisco Pedro de Cohen. Una hija, Eva, también contrajo matrimonio con un holandés gentil. Un tercer hijo, Jacob, recibió por parte del conde Joan Moritz van Nassau la patente de contador mayor y agente de sus estados.
en recompensa por los servicios que su padre había prestado al conde durante los años difíciles que pasó en Brasil. De esta relación amistosa de Abraham Cohen con el conde Fan Nassau da buena cuenta el poeta e historiador Daniel Levy de Barrios, diciendo que Abraham Cohen en el Brasil remoto del príncipe Mauricio aló el agrado próspero y noble, y hoy del rey en Pireo goza la luz en ideal palacio. Cercó al Brasil el luso belicoso en 9 años continuos que empezaron en el de 1645 contra el valeroso Holandío, y en todos con magnánima grandeza el grande Abraham Cohen sustentó a cuantos judíos y cristianos de su auxilio en la miseria atroz necesitaron. Entonces los señores del Supremo Consejo sobre el pueblo brasiliano vieron del fiel Cohen la piedad grande. Abraham Cohen permaneció en Recife hasta el término de las hostilidades. Pocos días antes de la rendición, el 26 de enero de 1654, se enteró de que los soldados holandeses, gran parte de ellos solo mercenarios, no estaban dispuestos a continuar la lucha y pretendían saquear casas particulares de la ciudad, entre estas la de Joseph Frances, considerado como el judío más acaudalado de Recife. Luego, gracias a la intervención de Cohen y a la rápida actuación del comandante militar holandés, que llamó a las armas al resto de la población residente, se evitaron mayores desgracias. Sin embargo, este conato de sublevación de la tropa holandesa fue causante de que el gobierno holandés en Brasil acelerara las conversaciones con el adversario luso-brasilero para poner término al conflicto bélico y para evitar más bajas entre la población civil. Después de su regreso a Ámsterdam, Cohen se asoció a David Nassy con el fin de fundar una colonia judía en Cayena, en la Guayana, en 1652. En septiembre de este año compró al contado 52 esclavos negros a la Compañía de las Indias Occidentales para ampliarlos en los trabajos agrícolas de la nueva colonia, pagando por ellos la suma de 2.995,50 florines, dinero que Nassy se comprometió a devolver en un plazo de 3 años. Abraham Cohen murió en Ámsterdam el 24 de noviembre de 1671 y recibió sepultura en el cementerio de Ouderkerk. La inscripción en hebreo de su lápida recuerda al piadoso Abraham, hijo de Mordejai Cohen du Brasil, y ruega porque su alma descanse en paz. Ahora también hablaremos de otro personaje, el segundo personaje antes mencionado, Baltasar da Fonseca, el constructor del puente. Durante los años de dominación holandesa del norte de Brasil, encontramos a los sefardíes residentes en esta región, desempeñándose, como ya hemos dicho, en todo tipo de actividades comerciales, industriales y agrícolas, hecho que se desprende de la lectura de las distintas clases de impuestos cobrados por el Mahamat a todos los miembros de la comunidad judía. Entre tales actividades figuran, aparte de las antes citadas, la comercialización de conservas, pieles, tabaco, bonos gubernamentales, los negocios financieros e incluso el apresamiento de navíos extranjeros y la ulterior venta del botín. No se mencionan estos impostos de Nassau, el monto de los porcentajes a pagar por los sefardíes en ejercicio de profesiones liberales tales como la medicina, la farmacia, las traducciones oficiales, las leyes, etcétera, de otra actividad profesional relacionada con la ingeniería, así en el caso de la proyectada construcción de un puente que habría de unir la ciudad de Recife a la isla de Antonio Vaz. Tampoco existe ninguna alusión en la documentación de las congregaciones de Sur Israel y Maguel Abraham. Existen, sin embargo, del autor de este proyecto, Baltasar da Fonseca, algunos datos que lo recuerdan como uno de los más prominentes cristianos nuevos residentes en el Brasil antes de la invasión holandesa
y que volvió a la religión de sus ancestros posteriormente. Por diferentes testimonios de vecinos que tuvieron trato con él, se sabe que era cristiano nuevo, mercader de 45 años, de estatura mediana, barba negra, buena figura, casado, con una hija de Ambrosio Vieira, vecino de Paraíba, también conocido como cristiano nuevo. Da Fonseca y su esposa María tuvieron 2 o 3 niños, y el más pequeño, dicho Baltasar da Fonseca, lo llevó a la sinagoga en Recife para hacerlo circuncidar. Así, los presentan ciertas declaraciones en su contra ante el Tribunal de la Inquisición, a las que se agregan otras que los indican como el más rico mercader de dicha capitanía Pernambuco. Miguel Francés, uno de sus denunciantes, llega a afirmar que da Fonseca era natural do Brasil. Sobre Baltasar da Fonseca existe además la denuncia correspondiente al año 1635 de que era uno de los asistentes de la sinagoga que por entonces se realizaba en casa de Duarte Saraiva, con lo que se da a entender que se oficiaban servicios religiosos judíos en forma clandestina. Por no haber sido circuncidado aún en 1639, no fue admitido en la Santa Compañía G. Dotar Orphans y Doncellas de Ámsterdam, institución existente en todas las comunidades donde residían los sefardíes, preocupada por las jóvenes huérfanas y pobres, a quienes facilitaba su dote para que pudieran desposarse con algún varón de la comunidad. Isaac Emanuel señala equivocamente, en verdad, que Baltasar da Fonseca era conocido además por su nombre judío de Samuel Belillos, y que su hermano Manuel da Fonseca Gómez a su vez se llamaba Joshua o Joshua Belillos, con V o también con B normal, B larga. También es muy probable que en lo que respecta al caso de Manuel da Fonseca Gómez exista una confusión no aclarada oportunamente y recogida por investigadores posteriores. Volviendo a los comienzos de este capítulo, digamos que en propuesta pública le fue adjudicada el 18 de febrero de 1641 a Baltasar da Fonseca la construcción de un puente para anexar Recife a la isla de Antonio Vaz, en la cual se había empezado a construir la ciudad de Mauricia. Da Fonseca, un personaje que ya había tenido en sus manos obras parecidas, según lo que se entiende, había entregado su oferta a un precio inferior al de los demás competidores, oferta que ascendía solo a 240.000 florines, y se había comprometido a entregar el puente en un plazo de 2 años. Como garantía, debía poner a disposición de los contratistas bienes por un total de 100.000 florines. Por la diferencia, firmaron 2 fiadores, también judíos residentes, Gaspar Francisco da Costa, alias Joseph Atías, y Fernão Duvale. El puente se empezó a construir desde el lado de Mauricia, y hacia finales de 1642 se habían terminado los primeros 15 pilares de piedra sobre los cuales habrían de colocarse las vigas. Durante el año 1643 se interrumpió el trabajo, que alcanzaba ya a la parte más honda del río Beberibe. Como la profundidad del mismo llegaba a los 11 pies, durante la marea baja, Fonseca se vio impedido de continuar colocando pilares de piedra. Por esta razón, deshizo el contrato por el cual había recibido ya la suma de 100.000 florines. Posteriormente se prosiguió con la construcción del puente, esta vez con pilares de madera, hecho que redujo el costo de la segunda parte a solo 28.000 florines. Y el 28 de febrero de 1644, por fin, se entregó el puente al tráfico, llevando la inscripción en latín: Fundabat me illustrissimus eros Johannes Mauritius Comes Nasaviae y Dum in Brasilia terra supreme, Principatium Imperium que teneret, año de 1640. Así que con él termina, con lo que termina la inscripción, que es con el año en números romanos,
indica en este caso la fecha en que el conde Van Nassau había ordenado dar comienzo al proyecto. Bueno, sin duda dos figuras importantes en la vida de esta breve estancia de los judíos holandeses en el Brasil colonial, pero que dio mucho de sí antes de verse obligados a emigrar hacia nuevas tierras en el continente americano. Como siempre, muchas gracias, David Rosenthal, y esperamos contar contigo la semana que viene.